Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy vamos a hablar sobre el mercado en general, al igual que en el vídeo de Pánico Extremo en criptomonedas, y vamos a recordar lo que estaba comentando hace unos días, incluso hace unas horas. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Realmente se ha roto este soporte. Era un soporte que se venía retesteando con frecuencia, y cuando un soporte se retestea con frecuencia, al igual que una resistencia, tiende a romperse. Es más probable que se rompa. Entonces, una vez habido un nuevo mínimo local, tenemos que coger un poco de perspectiva y mirar cuál es el siguiente mínimo a tener en cuenta. Y el siguiente mínimo a tener en cuenta está en 1,96 trillón, que son 1,96 billones en lenguaje latino o español hispano. Entonces, todavía, al igual que comentaba en el vídeo de hace unas horas, podríamos ver una caída a esta zona para rellenar este volumen, ¿vale? Más que nada porque podría venir al 1,76, podría haber un poco más de caída que podríamos medir rápidamente y tendríamos una nueva caída de un 10%. En monedas digitales, en criptomonedas, en activos digitales, todo esto que estamos viendo entra dentro de lo que se podría llegar a esperar. Incluso la volatilidad está siendo inferior que hace 5 años, que hace incluso 3, 4 años, porque hay más dinero. Entonces es cierto que se mueve el mercado rápido, pero la volatilidad se está reduciendo en el sentido de que ahora es más difícil mover los precios y antes la volatilidad era superior en general. Por lo tanto, es importante recordar ese punto y también recordar que no necesariamente se tiene que repetir ese movimiento que esperábamos o ese movimiento que podríamos extrapolar del pasado. Sí que es cierto que tendríamos algo muy similar en primavera-verano de 2021. Sin embargo, lo importante es recordar que efectivamente el precio suele ir a zonas de volumen, suele ir a donde hay más memoria de negociación. Es decir, al ser humano le gustan las rutinas, le gusta volver a lo que ya conoce. Entonces, esta zona, estos precios ya se conocen y es probable que el precio o los precios en agregado vuelvan a esos rangos. Por eso no me gusta en estos casos mirar tanto a Bitcoin o mirar tanto a Ethereum, sino mirar el agregado. En el caso de Bitcoin vemos que ha habido una subida de tipos de interés en Estados Unidos, por lo tanto, una de las explicaciones sería que aumenta la demanda de dólares, por lo tanto disminuye la demanda de Bitcoin y de criptomonedas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay que decidir qué tenemos en el portafolio, qué tenemos en la cartera, qué tenemos en nuestro patrimonio? Si queremos tener activos más arriesgados o queremos tener activos más conservadores o que nos den un retorno más predecible. Entonces, en el momento en el que hay una inflación muy elevada, teóricamente podríamos pensar activos finitos, activos que sepamos que no van a incrementarse de forma de la noche a la mañana o de una forma no prevista, ya que hay distintos tipos de inflación y una de ellas es la que tenemos en criptomonedas, que es previsible, que sabemos que va a suceder, que sabemos aproximadamente cuántos activos se van a crear en los próximos días, en los próximos meses, incluso en los próximos años. Entonces es muy importante ponernos en contexto y también recordar que este tipo de movimientos afectan a corto plazo y luego a largo plazo no son tan significativos. Cualquier tipo de movimiento macro, cualquier tipo de pánico puntual se acaba suavizando con el tiempo, con los meses, incluso con los años. Recuerdo en verano que parecía que nos íbamos a cero, que veíamos el índice de miedo y avaricia
y estaba en 10 puntos, prácticamente estaba en mínimos, y la verdad es que hubo una caída mucho más fuerte de la que llevamos ahora. Puede haber una caída aún más fuerte, podemos ver otra vez los 30.000, podemos ver otra vez los 15.000, como dice Peter Schiff. Puede, no lo vamos a negar, no lo vamos a descartar. Sin embargo, también es cierto que cuando vemos este tipo de caídas suele haber o puede haber lo que se llaman retest, lo que se llaman recuperaciones, aunque sea para seguir cayendo. Por eso se habla tanto de comprar el dip. Mi opinión en cuanto a comprar el dip es que depende muchísimo de vuestra percepción del riesgo, y vamos a echar un vistazo a XRP porque está ahí con este soporte, ¿vale? Sí que es cierto que en el caso de XRP iba muy bien o iba relativamente bien con respecto al resto del mercado, pero justo empezó a caer a los pocos minutos de que cayera Bitcoin y de que cayeran los activos de referencia o activos que también tienen mucha capitalización. Vemos que hay un mínimo creciente en el caso de XRP, sin embargo, lo interesante sería ver algo de recuperación rápido. Por ejemplo, dejar un día, 2 días, y si no recupera rápido o relativamente rápido, ahí ya podríamos confirmar que esto es un hombro cabeza a hombro y que podría haber una caída bastante fuerte, ¿vale? Sí que es cierto que hay una última esperanza, una última oportunidad para recuperar rápido, que sea justo ese soporte, pero en principio esto podría ser un hombro cabeza a hombro, además perdiendo bastante zona de volumen, así que la caída podría ser bastante significativa, podría llegar a ser incluso de un 25%. Claro, es muy importante recordar que incluso habiendo esta caída, es probable que haya algo de recuperación, algo de rebote, ¿vale? No es consejo de inversión, pero sí que es cierto que muchas veces tenemos que buscar ser contraintuitivos o la posición más contraria, no simplemente llevarnos por vela verde bien, vela roja mal. De hecho, que haya este tipo de caídas con poco volumen o con relativamente poco volumen, si comparamos con esta zona, es buena noticia. De hecho, hubo una caída con más volumen en diciembre, hubo una subida también con mucho más volumen a finales de diciembre, y ahora no estamos viendo que haya un volumen excesivo. Sí que es cierto que depende, ya digo, de lo que sucede en las próximas horas y si empieza a haber algún tipo de intento de recuperación para seguir cayendo. Porque simplemente ver caídas no es signo de que vaya a caer más, sino que hay que esperar un intento de recuperación, como el que tuvimos por aquí, para confirmar que no hay fuerza suficiente como para volver a la tendencia alcista o para retomar una tendencia alcista. Y como casi siempre, vamos a hacer zoom out, vamos a coger perspectiva, porque ahí es cuando debemos buscar los mínimos y los máximos. Vemos mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, y todavía hay margen para seguir con esos mínimos crecientes. ¿Qué sería no bueno, que no sería tan positivo? Que hubiera un intento de romper o directamente tener un mínimo por debajo del anterior, que hubiera esa recuperación débil y que siguiera cayendo. En cuanto al volumen, no hay tanto volumen. Cuando no hay tanto volumen es lo primero que se debe decir, porque para mí es uno de los indicadores más potentes. De hecho, aquí tuvimos mucho más volumen, claramente aquí también, y de momento, si nos ponemos en gráfico diario, hay algo de volumen, pero no tanto como a finales de diciembre, no tanto como en agosto, incluso no tanto como la caída de principios de diciembre, del 4 de diciembre. Entonces todo esto hay que tenerlo en mente, porque cuando hay subida sin volumen podemos esperar una caída, y cuando vemos una caída sin volumen también podemos esperar una recuperación. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. He entrado un poco más en detalle en XRP y bueno, rápidamente vamos a mirar a la dominancia de Bitcoin, que ha rebotado a pesar de haber dejado un nuevo mínimo, pero también es cierto que el mínimo por debajo del anterior es muy importante
de cara a saber qué puede pasar si comprar Bitcoin o comprar altcoins. Claro, si cae Bitcoin, si cae todo el mercado, suele haber un refugio en Bitcoin, al menos hasta que se estabilice la situación. Entonces podríamos llegar a ver algo de recuperación, algo de rebote en la dominancia de Bitcoin antes de seguir cayendo. Al menos, ya digo, unos días, para que haya tiempo para volver a la normalidad o volver a la tendencia dominante. Así que vamos a mantenernos expectantes y también voy a hablar de otros temas. Creo que no es el mejor momento para solo hablar del mercado en general, sino también entraré en temas un poquito más interesantes o un poco más entretenidos para, bueno, tener un poco de todo, entre col y con lechuga, ya sabéis que me gusta tener un poco de todo, tener variedad en el canal. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.